Hola a todos, seguimos aquí nuevamente por Galáctica Radio y Televisión Digital, directamente de Buenos Aires y para todo el mundo, porque salimos por internet además de la transmisión en vivo. Y bueno, aquí por Galáctica, esa que es nuestra quinta temporada. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Aquí estamos y hoy, bueno, con un invitado de lujo. Tenemos con nosotros a José Carlos Vieira, exfutbolista. Bueno, uno nunca es exfutbolista porque el fútbol sigue en el corazón, así que bueno, él hoy vive del fútbol, en el fútbol, para el fútbol, por el fútbol. Tiene una escuela de fútbol, es empresario del fútbol y bueno, y tengo el placer de conocerlo y bueno, de tener muy buenas charlas con él también. Así que bueno, José Carlos, es un gusto recibirte aquí en Galáctica Radio y TV. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, saludos, de verdad muy a gusto contigo, gracias por esta oportunidad y me encanta tener muchas charlas contigo porque eres una persona que amas esto como uno y nos apasiona día a día. Sí, Y el tal gusto cual. es mío. Bueno, bueno, muchas gracias. Ahí nos hemos tirado un poco de flores ya. Pero es verdad, es verdad. La verdad es que uno conoce gente todo el tiempo, ¿no? En esa profesión y bueno, y algunas personas como José Carlos son especiales, ¿no? Uno se conecta bien, habla y se siente bien, se siente como que vale la pena, ¿no? Vale la pena intercambiar. Con algunas personas el intercambio es muy sano, muy bueno. Así que bueno. Bueno, primeramente vamos a situar un poco para los telespectadores, ¿no? Los oyentes también, el fútbol venezolano de hoy. ¿Cómo lo ves? ¿Es fuerte? ¿Está en su mejor momento? ¿No está en su mejor momento? Cuéntanos un poquito, ¿no? Para la gente de afuera del país, ¿cómo sería? Primero, contento por la victoria de Venezuela ayer ante Bolivia. Sí, exactamente. Felicitaciones a Venezuela, ¿eh? Ya dimos un paso importantísimo para el objetivo que tenemos, que es clasificar al Mundial 2026 y que es un sueño para nosotros porque nunca hemos estado en un mundial y de verdad que desde pequeño todos soñamos con ver a Venezuela participar en un mundial y bueno, yo tengo 36 años, casi 37 y todavía no tengo esa bendición de ver a mi selección en el mundial y espero que en el 2026 se consiga el objetivo y podamos todos disfrutar de tener a nuestro país allí, que hablan mucho de que nuestro país es un país beisbolero, pero nos encanta el fútbol también y estamos todos ilusionados. ¿Cuántos partidos más tiene que ganar Venezuela para estar clasificado para el Mundial? Bueno, Venezuela depende de sí misma, depende de sí, no depende de otros resultados, pero ganando el Uruguay el lunes y que Bolivia no sume puntos, Venezuela estaría en el próximo mundial. Wow, qué En la, emoción, qué emoción, eh, qué emoción, es cierto, ¿eh? Es cierto. Y en tu opinión, ¿por qué Venezuela nunca estuvo clasificada? ¿Qué faltó? bueno, cuando Farías tenía la selección, que estaba Juan Arango, José Manuel Rey, yo creo que faltó un poquito de suerte ahí. Ahí la selección para mí fue la selección que mejor jugaba, fue cuando la tenía César Farías. Y para mí, factor suerte, empatamos unos partidos que íbamos ganando y se nos escapó último minuto, pero estamos bastante ilusionados con esta selección, que es la actual de nosotros y que tenemos bastantes jugadores importantísimos. Sobre lo que me estabas comentando de la fortaleza del pueblo venezolano, pasa mucho por eso, por la selección, de que la selección consigue resultados importantes, está clasificando a los mundiales en las categorías inferiores. Entonces los chamos que vienen creciendo ven posibilidad también de que yo puedo estar ahí, comienzan a entrenar, y entonces se ha masificado mucho el fútbol aquí en Venezuela y que hemos crecido mucho en eso. La debilidad del fútbol venezolano pasa también por la situación económica, que no es un secreto, y que los clubes casi ninguno tiene grandes patrocinadores, entonces a los estadios no se ponen llenos, no venden tantas entradas, entonces no tienen capacidad como para mantener los jugadores en su club y armar equipos fuertes para poder competir internacionalmente. Siempre tienen que estar vendiendo los mejores. Claro, el éxito de los mejores, y eso pasa en otras áreas también, la ciencia, tecnología, ¿no? Las universidades, que cuando en un país no puede dar la mejor condición para la persona, se termina yendo a otra parte, ¿no? Y bueno.
Y la actual composición de la selección, ¿tú crees que tiene chances? El fútbol actual de Venezuela, 2025, ¿no? Es bueno? ¿Está bien posicionado? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que pudiésemos estar mejor. Estamos bien posicionados, pero creo que pudiésemos estar mejor. Hemos dejado escapar algunos partidos que yo veía la selección superior a los rivales, pero son cosas de fútbol, pues, y hay partidos que se le escapan de las manos, los chamos son seres humanos, cometen errores. Perdimos algunos puntos en el camino que pudiésemos ahorita tener a la selección mejor posicionada, pero también sacamos otros puntos importantes como empatar con Argentina aquí en Venezuela, que para nosotros es mucho. Empatamos en Brasil y contra Brasil aquí en Venezuela también, que nunca habíamos logrado eso. Siempre éramos un rival fácil para esas dos selecciones y en esta eliminatoria hemos cambiado, como quien dice, la tortilla. Sí, sí. Bueno, y José Carlos, tú has sido jugador, ¿no? Profesional de fútbol. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, por qué equipos has pasado, cómo ha empezado tu carrera. Bueno, yo empecé mi carrera en una escuela muy humilde que todavía existe aquí en Calabozo. Empecé de niño a entrenar allí, se llama Cañafístola Fútbol Club. El entrenador todavía es muy amigo mío, siempre estamos en contacto. Se llama Alcides Betancourt. Un saludo para Alcides, el famoso Men, le dicen aquí, lo conocen es por el Men. Saludos, saludos, amén. Saludos, Men. Y después hice todo el ciclo con la selección del estado. Después estuve jugando con Estudiantes de Guárico en las categorías sub-16 en la Liga Nacional, que ahora se llama Fútbol Junior. Y después tuve una pasantía en un equipo que se llama Atlético Montalbán, que todavía existe también, pero ya no tiene fútbol profesional, solo amateur. Y ellos me abrieron la puerta, yo era un niño, tenía 17 años, y ellos tenían el equipo en segunda división ese año. Yo corrí con la suerte de que varios compañeros estaban expulsados, algunos estaban lesionados, y me subieron al primer equipo y logré mantenerme ahí 2 temporadas. Después estuve con Estudiantes de Guárico, pero en tercera división ya aquí el fútbol venezolano, que ya fue el fin del José Carlos jugador. ¿Y por qué? ¿Por qué llegaste al fin? ¿Qué pasó? Bueno, más que todo por una lesión que tuve en el hombro, Las una lesiones, rotura de ligamento siempre en las el hombro, y entonces no me quise operar en ese momento y no tuve alguien que me guiara también por un camino de que me dijera, mira, puedes mejorar en esto, si te operas, puedes, que más o menos por lo que nace mi proyecto, pues. Entonces, no tuve una guía como tal y decidí guindar los botines y ponerme el mono de entrenador. Claro, la lesión en el fútbol es como el predador natural de cualquier jugador, ¿no? Es el terror de todos, ¿no? Lesionarse, caerse, llevar una patada en un lugar equivocado. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Porque claro, el Sí, jugador está muy expuesto físicamente, porque corre mucho, se mueve mucho, salta, entrena muy fuerte. Entonces, claro, una lesión ahí puede ser fatal, ¿no es cierto? De hecho, muchos jugadores se jubilan por lesiones, ¿no es cierto? Y no hubo forma sí. de salir adelante de esa lesión. No, y todavía padezco de esa lesión, todavía, Y tú has dicho una cosa pero interesante que tú has dicho que tuviste la suerte que se fueron dos jugadores allí y todo. Eh, yo creo que el fútbol, es mi percepción personal, ¿no? Yo creo que el fútbol tiene mucho de técnica, un poco de suerte también, ¿no? Porque claro, por más técnica que tengas, a lo mejor justo aquel momento la pelota estaba allí, el golero estaba un poco distraído, eso es un poco la suerte, ¿no? El destino, digamos. Y algo místico también, que no sé explicártelo, pero bueno, yo creo que, eh, por ejemplo, cuando Brasil pierde 7-1, por ejemplo, no sé si te acuerdas, yo me acuerdo muy bien. Yo creo que por ahí a la energía o está muy abierta o está muy cerrada, ¿no? Hay una cosa energética que yo siento también, no sé si lo sientes tú también, ¿no? Algo místico que no es metafísico, ¿no? Es más allá de lo físico, como que a veces la moral de un equipo está muy alta o está muy baja, como que uno se cierra su energía o abre la energía, ¿no? Tú tienes esa percepción ah, también.
A veces hay equipos que están pasando por un buen momento, que todo les sale. Exacto, Todo remata, la pelota va en dirección a tiro de esquina y la desvía a un contrario y gol. Pasa mucho así. Hay equipos que a veces les sale todo y ese entonces, día, yo me acuerdo muy bien de ese día, Alemania le salió todo ese día, todo. Alemania creo que tuvo como 8 opciones de gol, hizo 7. Y exacto, Brasil tuvo como 4, marcó 1. exacto. Entonces, Bueno, es el campo magnético que te me refería, ¿no? Hay una especie de campo energético, ¿no? Favorable, no sabe sé. que eso se llama sinergia, cuando todo el grupo está conectado con el mismo objetivo y se dan las cosas bien. Se está Interesante todo sincronizado para que las cosas que llames salgan bien. eso. Sí, interesante que llames eso de sinergia. Yo no lo veía como sinergia, pero puede ser la sinergia, porque la sinergia es cuando uno más uno son tres, ¿no? En vez de dos, por ejemplo, ¿no? Dos personas que trabajan juntas en la misma dirección hacen más que si estuvieran solas, pero en realidad sí puede ser una sinergia entre todo el equipo, con el técnico, con la hinchada, con los patrocinadores, con el público, ¿no? Una especie de sinergia colectiva. Nosotros lo sentimos aquí así cuando Venezuela juega en casa, ahí en Maturín. Ajá. Esa energía, Todo ¿no? conectado. Bueno, cuando estabas en la cancha, ¿no? Ahí en el medio del campo, los gritos de la hinchada, ¿no? Sean buenos o sean gritos de insulto, que también a veces pasa, ¿eso afecta mucho a un jugador para bien y para mal o cómo funciona? Todo va a depender de la mentalidad del jugador. Todo va a depender. Hay jugadores que se motivan con los insultos del público y hay otros que merman. Pues ahí tenemos el caso de Cristiano que cuando lo insultan en los estadios, después sale a callar bocas, como él dice. Y pasó ahorita, no sé si viste lo que pasó en la Copa Libertadores entre Sao Paulo y Talleres de Córdoba, que un paraguayo llamó al venezolano muerto de hambre. Entonces el jugador se frustró mucho y se puso hasta a llorar y todo, ¿me entiendes? También va pasando mucho de eso. Claro, Si esto hubiese sido con otro jugador venezolano, no llora y hubiese tomado esa adversidad de otra manera. sí, sí, claro, golpe bajo, ¿no? Sí, sí, Golpe bajo, porque a lo mejor una persona que pasó hambre o que, porque el fútbol uno lo ve muy glamuroso, ¿no? Muy espectacular, un espectáculo. Pero bueno, mucha gente que llega es gente sufrida, que tuvo que renunciar a su vida personal, que viene a veces de situaciones de extrema pobreza, ¿no? Como suele pasar en Brasil, por ejemplo, ¿no? La gloria es el resultado de mucha lucha y mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Y por ahí decir eso es muy ofensivo, ¿no? Es muy ofensivo. Hay mucha agresividad en el fútbol también, ¿no? Mucha testosterona tóxica, ¿no? Digamos. sí, sí. Bien. Mira, yo te iba a comentar sobre el fútbol venezolano, también en los clubes. No sé si viste ahorita los partidos del Caracas, que tuvo muy buenos resultados y bueno, lamentablemente se quedó por fuera de la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Y también pasa mucho como de lo que estábamos hablando, se me había escapado eso de lo que es suerte, pues, ¿me entiendes? O sea, a veces tú puedes jugar muy bien, pero no se te dan las cosas y te quería hacer ese comentario por lo que estábamos hablando de que a veces en el fútbol hay que tener suerte. Y hay un jugador que en estos días yo estaba comentando con él, no te voy a decir nombre, pero te voy a contar la historia. Él estaba probando en el Caracas y las personas en el Caracas, él me comenta que no lo estaban tomando mucho en cuenta, ¿me entiendes? Y entonces vino un profe que estaba con la selección de Venezuela y lo vio haciendo las pruebas y dijo, ese muchacho que está ahí, yo lo vi jugando un nacional en Maracay y yo creo que lo voy a convocar a los módulos de la selección. Y fueron y fue su suerte, pues, ¿me entiendes? Fue la gente de Caracas, puso el ojo en él y bueno, hoy gracias a Dios está jugando fuera del país y ya ha estado convocado en la selección de Venezuela y todo. Entonces, el fútbol a veces también uno necesita suerte. Hombre, sí, la suerte existe, claro que sí. La Porque suerte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que uno tiene mucha competencia. Tú vas a un club y siempre tienes muchos jugadores igual o mejor que tú.
Entonces también ahí tienes que tener un poquito de suerte también, que le gustes al entrenador, que seas un perfil más o menos como el entrenador quiere para su sistema de juego. Entonces pasa por muchos factores también la suerte y la situación y el momento, pues y también la mentalidad del jugador es muy importantísima. Sí, sí. ¿Tú crees que la mente supera lo físico, que la mente termina manejando incluso lo físico en el caso de un jugador de fútbol? Es muy importante tener una mente fuerte, ¿no? Un espíritu, un estado de espíritu fuerte, una mentalidad positiva para poder dominar a su propio físico, a sus propias dificultades y a los demás también, ¿no es cierto? Sí, sí, la mente es todo, la mente es todo. En estos días hablaba con mi hermano y él me dice algo que me quedó y me dice, Cristiano Ronaldo vuelve a nacer en otro cuerpo con esa misma mentalidad y vuelve a ganar 5 balones de oro. Y yo también lo veo así, porque yo creo que él se preparó para ser el mejor del mundo y si todos los chamos agarran ese ejemplo, van a mejorar muchísimo porque la disciplina también, la mentalidad, la constancia, es algo más o menos que yo le digo a mi chamo y sobre lo de la mentalidad que me decías de que hay que tener una mente fuerte, mira, pasa algo. Tú vas perdiendo un partido 1-0 y marcas un gol al minuto 80 y tú sacas energía de donde no tienes y corres más de lo que podías correr hace 3 minutos antes. Entonces, la mente juega un factor muy importante en el juego y en la capacidad física de cada jugador. Y tú, bueno, tú tienes una escuela de fútbol, ¿no? Tú, además de una agencia, bueno, tú llevas una escuela también. ¿Y cómo es formar a chicos? ¿Cómo encaras esa responsabilidad de saber que, bueno, que le vas a transferir esa seguridad, ese espíritu de guerrero? La mayoría me imagino que son chicos de bajos recursos, como suele pasar en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ¿cómo te inspiras y cómo te focas para llevar ese carisma, ¿no? Para transferir esa energía, esa buena energía a esos chicos, todos que confían en ti y en tu trabajo? Mira, primero, esto me gusta. Ser entrenador y formar a los chamos me gusta porque pasa de que a lo mejor en lo económico no es lo mejor tener una escuela de fútbol aquí en Calabozo, pero ve todos los fines de semana que los chamos entran a hacer lo que tú, las herramientas que tú les vas dando en la semana y que, un ejemplo, tú le enseñas un amague, entonces el niño cuando entra al partido intenta hacer lo que tú le estás diciendo, eso no tiene precio y de verdad que aquí es muy difícil tener una escuela, pero nos gusta, esto nos gusta y entonces queremos aportar nuestras herramientas a los jugadores y hacerlos crecer también, las vivencias que nosotros tuvimos, que no cometan los errores que nosotros cometimos. Entonces, pasa mucho de eso. Sabes que mi equipo aquí es un equipo guerrero que lucha todo el partido cuesta abajo, siempre luchamos. Mira, fuimos en diciembre a un torneo aquí muy prestigioso en Venezuela que se llama CPA, que es en la Casa Portuguesa de Maracay, del estado de Aragua. Conozco, Y conozco mucho de nombre. sí, Sí, sí. Por un y amigo mi que equipo, tenemos, tú y yo. Sí, sí, ah, sí. bueno, y mi equipo lo apodaron allá el Atlético de Madrid de Calabozo. Ah, Sí, llegamos a la final, perdimos la final 1-0, pero fue un equipo que nadie esperaba que compitiera así. Entonces es muy importante también mentalizar a los chamos que la actitud dentro de la cancha es muy importante también. A veces las cosas no están saliendo bien, pero tú de la actitud puedes sacar muchas cosas buenas en el partido, pues. sí, sí. Y te, te lastimaste, ¿no? Que te quedaste lesionado, ¿eso se pudo haber evitado o no? Porque a veces te lastima un otro jugador que te pega una patada por detrás, yo que sé, alguna cosa así un poco fatalística, ¿no? Una fatalidad. Y en tu caso se pudo haber evitado esa lastimadura o no hubo formas. Fue un trauma en un partido. Estábamos jugando un amistoso con el equipo de Aragua Fútbol Club de Primera. Ya yo estaba con Estudiantes de Guárico y choqué con otro compañero del otro equipo y me cayó encima y me dislocó el hombro. Y ahí tuve una rotura en el ligamento.
Ujú. Y, No, no, y esa rotura no hubo formas, ¿no? De sanarla. sí, sí se puede sanar, me tengo que operar, Ah, complicado. pero a lo mejor en diciembre me opere. Lo que pasa es que si me opero son 2, 3 meses que tengo que estar parado y se me va a complicar mucho, pues, continuar con el proyecto. Hemos avanzado mucho y El problema es entonces, ese, sí, el problema es ese, ¿no? El tiempo de espera para recuperación. Y si te operan, por ejemplo, ¿tú tienes alguna chance de volver al fútbol o tu edad ya no te lo permite? no, no. Si me opero ya sería por estar bien de salud, pero no, ya no volvería al fútbol. Yo juego Máster 35 aquí, Un hombre, pero juego con mucho en tu cuidado. opinión, en tu opinión, en tu opinión, ¿cuál es la edad límite para despedirse del fútbol? ¿35, 40, 45? O bueno, ¿cuál es en tu opinión? Yo creo que eso se lo da a uno el cuerpo. Entiendo, es la edad del cuerpo, ¿no? Es la edad del cuerpo. Si tú tienes 40 años y estás acto físicamente, tú puedes seguir jugando. También pasa que los jugadores ya con 40 años, 36, 37 años ya están cansados de esa carrera de entrenar todos los días, de Hombre, los viajes. pero por otro lado tiene una experiencia, ¿no? Tiene una experiencia. Tiene experiencia en la cancha, experiencia con los compañeros, con el equipo, con los contratos, con con el público, con los fans, con la prensa, porque la experiencia también cuenta mucho, ¿no? Sí, sí. En estos días vi una entrevista de Juan Arango y él dice que antes de retirarse, él decía que él hacía más con su experiencia que con la juventud de los chamos que estaban ahí. Todos corrían mucho, pero hacían menos que él. Él corría un poquito menos, pero cada vez que tenía la pelota en los pies, hacía mucho más que los compañeros que tenía en el equipo. Y Sí. eso también pesa mucho la experiencia. Mi abuelo decía una frase muy interesante que es, o velho sabe, o jovem pode, que en español sería, el viejo sabe, el joven puede. Sí, sí. Y con el paso del tiempo uno va entendiendo mejor esa frase, ¿no? Porque bueno, y claro, el fútbol es una carrera muy corta, ¿no? En realidad, de los 20 a los 30 es allí donde uno está en su máximo esplendor. Y ahí, bueno, ¿tú crees que el fútbol es injusto con la mayoría de los jugadores? Porque también, bueno, el fútbol es un poco como la música, la industria de la moda, ¿no? Los modelos, la industria del cine, los actores. Por ahí 1% son millonarios, van a primera división, juegan por Europa, por todos lados. Y por ahí el 99% queda ahí, bueno, piloteándola, ¿no? Dicen en popular y no llega a crecer y todo. ¿Tú crees que es injusto para muchos jugadores? Porque hay muchos jugadores de muchísimo talento, pero que la suerte no los encontró, ¿no? No les dio la oportunidad. Bueno, o simplemente eligieron a otro, pero hay mucha gente buena que no consigue instalarse, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso? Es más o menos de lo que yo te estaba comentando de que la competencia es muy amplia ahora en el fútbol. Es demasiado amplia, se hace muy difícil porque como te dije, siempre vas a conseguir jugadores hasta muchísimo mejores que tú. Y para mí, la forma de llegar al éxito es la mentalidad que tú tengas, el compromiso, la disciplina y la constancia. Porque pasa mucho que tú como jugador consigues un compañero en el equipo o donde tú estés haciendo unas pruebas es mejor que tú, pero tú con la constancia lo puedes superar, Sí, es verdad, sí, sí. trabajando por los días, porque hay muchos chamos que porque son talentosos ya creen que tienen el cielo ganado y es mentira. Hay mucha arrogancia también en el fútbol, ¿eh? Hay mucha arrogancia, como en toda profesión, como en toda profesión. Por lo general, lo que observo es que los jugadores más talentosos son los más humildes. ¿No has observado eso? Y a veces hay algunos bueno, que no son muy humildes, pero que, bueno, que no tienen tanto talento como dicen que tienen, ¿no? Y hay muchos que se les sube el ego también. Después que están en la cima, ya creen que son Dios. Mira, paso ahorita con uno de los chamos que nosotros estamos manejando, que está jugando un equipo aquí que se llama Nueva Esparta. Y él es portero. Y no veía mucha posibilidad de quitarle el puesto al portero que está ahí titular. Ujú. Y vio la posibilidad de jugar lateral derecho. Y ahora está jugando titular de lateral derecho.
¿me entiendes? Entonces también pasa mucho por eso. Por ejemplo, te voy a comentar, yo ¿Se le fui subió el cuando ego era a ese suplente. chico? ¿Se le subió el ego a ese chamo? ¿Ah? ¿Se le subió No, el no, ego? no, Ah, no, no, pero que logró conseguir su objetivo, por lo menos está en el club y está porque jugando. sí, sí, sí. Mira, te comento, cuando yo estuve en una pasantía en un equipo que se llamaba Deportivo Italia, que hoy en día se llama La Guaira Fútbol Club, pero antes se llamaba Deportivo Italia. Y yo fui a entrenar en el equipo sub-20 a hacer pruebas y yo jugaba de volante 5 y yo cuando vi, habían 8 9 volantes 5 y todos buenos. Y cuando vi la defensa no había muchos centrales. Y yo dije, no, voy a probar de central. Dije que jugaba central y quedé en el equipo. Pues también a veces pasa mucho de eso. Hay muchos jugadores que llegan al equipo, no, yo soy delantero y no son capaces de bajarle un poquito al ego y decir, no, yo puedo jugar de extremo y correr atrás de los laterales para ganarme un puesto aquí. ¿Me entiendes? Entonces, Bueno, sí, sí. también pasa mucho por eso. La humildad de los chamos, saber aprovechar las oportunidades, ver la opción de que por aquí me puedo ir. Entonces, pasa mucho también por eso. José Carlos, si tú no te hubieras lastimado, ¿no? ¿Dónde crees que estarías hoy como futbolista? ¿Dónde hubieras llegado? ¿Hasta dónde hubieras ido? ¿Cómo lo ves? No, yo como futbolista, si no me hubiese lesionado, igual estuviese aquí. Yo creo que el destino me tenía este camino y yo siento que a veces yo soy muy creyente en la palabra de Dios y yo siento que a veces Dios me pone en los caminos para yo ayudar a las personas a conseguir sus objetivos. Soy como una herramienta, pues. Por ahí pasó, hay un chamo que juega ahorita primera división aquí en Venezuela, en un club que se llama Metropolitano. Se llama Salvador Bolívar. Yo estaba trabajando con el equipo de Guárico Fútbol Club y fuimos a entrenar a un sitio aquí que se llama Rómulo Gallego y lo conocí ahí, estaban jugando él y dos amigos más. Y yo ya tenía pensado hacer la escuela de fútbol, pues, y yo le digo, yo voy a hacer una escuela de fútbol y me gustaría que ustedes participen. ¿Quieren participar? Y no sé si, va, fino. Y mira, hoy en día lo conocí descalzo, jugando descalzo, y hoy en día está jugando primera división y es uno de los juveniles prometedores del club. Qué lindo, ¿eh? ¿Me entiendes? Muy bien. Pasan muchas cosas así. Por mi mano han pasado muchos jugadores que hoy en día están jugando profesional, que Y están fuera del lo país. bueno de tener una escuela, de ser entrenador es eso, ¿no? Porque los va formando desde pequeño y de ahí alguno saldrá, alguno saldrá. Sí, sí, ¿no? De cada Y que 100 chicos también, que pasan por tus manos, algunos, dos o tres, bueno, pues tendrán un futuro futbolístico, ¿no? Por lo menos. claro, Y también pasa que aquí en Calabozo hay muchos buenos entrenadores. Entonces uno también aprovecha y con el aporte que uno puede hacer para que los chamos también vayan a jugar, porque aquí no tenemos fútbol profesional, por aquí eso en eso Guárico. te iba a preguntar, había un equipo en Calabozo, pero lo Ya, cerraron, ¿cierto? No se pudo claro. mantener, parece, ¿no? El equipo. No, y tenía un muy buen equipo Rosero. Y A vosotros, Rosero, los entrenadores, ¿nunca habéis pensado en hacer un equipito ahí para empezar así pequeñito que puede ir creciendo con el tiempo? O sea, ahorita hay un proyecto aquí que se llama empezar un Guárico Fútbol Club. sub-20, claro, ¿no? Aunque sea amateur, para empezar. Después, bueno, uno va viendo, ¿no? Ahorita participó uno en la tercera división que se llama Guárico Fútbol Club y llegó a la final de tercera división. Y este proyecto por buen camino, aunque está un poquito parado ahorita, pero esperemos que sí se consigan los objetivos y podamos tener fútbol profesional aquí en Guárico, porque de verdad aquí somos bastante futboleros y lo necesitamos de verdad. Bien. Ese equipo de Arroceros de Calabozo, yo estuve trabajando con ellos como gerente deportivo y mi hermano jugaba en el equipo. Y yo estuve muy metido allí en el club y se consiguieron muy buenos objetivos y de verdad faltó poquito para que pudiésemos subir el equipo a primera división, pero también el factor suerte, también pasaron muchas cosas. Bueno, es un equipo histórico aquí en Guárico porque llegó a la semifinal de la Copa Venezuela eliminando cuatro equipos de primera división, jugando segunda, donde entra el Caracas Fútbol Club, ese Metropolitano, Tucanes de Amazonas, eliminaron varios equipos de primera
Llegaron a semi, perdieron con La Guaira, que en La Guaira jugaba Oscar Pícoro González. Sí, no la conozco. Tuvieron y bueno, lastimosamente se llevaron la victoria a ellos y también contento porque Oscar salió campeón de esa copa y fue muy importante para él en su carrera. Muy bien. Y por último, quería preguntarte, ¿cómo llegaste al fútbol, no? ¿Tu padre, tu vecino? ¿Cómo llegas al fútbol? ¿Cómo te interesas por el fútbol? Sabes que mi papá es portugués Sí, sí. y, y ellos traen una cultura de futbolistas que es una locura. En Portugal son fanáticos, es muy parecido a los brasileños y a los argentinos. Los portugueses son fanáticos, Eso es muy fanáticos. importante, claro que sí. Y entonces mi papá y mi abuelo nos trajeron esa cultura a nosotros, nos transmitieron esa cultura de que el fútbol y todo era fútbol, entonces uno también se va criando en esa cultura y lo que quiere es jugar. Entonces, bueno, te voy a comentar, nosotros no pensábamos jugar en ningún equipo, ni mi hermano ni yo. Y entonces un señor por allá en el barrio donde estábamos nos dijo un día, ¿quieren jugar? Vamos a jugar un partido amistoso y no sé qué, aquí en una cancha que se llama Francisco de Miranda. Nos llevó a jugar y ahí fue donde el profe El Men nos vio jugando y entonces fue hasta la casa de mi mamá y mi papá y habló con ellos, concha, le quiero que los muchachos jueguen en la escuela y ahí inició nuestra andanza en el fútbol como tal. Bien, bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por compartir un poco aquí de tu historia, de tu vida, del fútbol de Venezuela, ¿no? Con nosotros aquí. Te deseamos muchísimos éxitos y todo lo que emprendas. Y bueno, hemos hablado con José Carlos Vieira desde Venezuela y para Galáctica Radio y Televisión de la República Argentina. Muchas gracias a todos. Nos encontramos aquí en la próxima emisión. Gracias. Chao, chao.